de la argumentación, ¿se recuerdan? Buenas noches. ¿Se recuerdan que habíamos iniciado ahí? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Miguel Ángel. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. En la última clase ya hablamos sobre el punto, el tema 5, que era sobre la fundamentación lógica y la argumentación, ¿se recuerdan? Que habíamos terminado de ver la ética y axiología. La ética, que regula la conducta humana, la axiología es la que estudia sobre la moral, que igualmente es aquella escala de valores o los valores que se tienen desde niño, ¿verdad? En la cual es parte de la conducta que se va formando y llegar a lo autoperfectible, ¿va? Con una persona digna, ¿va? Que obra dignamente. ¿Me escuchan todos? Porque solo a un compañero escuché. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, gracias. Entonces, ahí iniciamos. Vamos a volver a recordar para no, ¿cómo se llama? No llegar hasta donde íbamos para que tengan una idea de todo lo demás. Bueno, hablamos en este tema que es la fundamentación lógica de la argumentación. Iniciamos con la lógica, ¿sí? La lógica habíamos dicho que es una ciencia que forma parte de la filosofía y de las matemáticas, ¿sí? Y el ejemplo que les di en clase, 2 más 2, pues por lógica son 4, ¿ah? Pero hay más cuestiones, más cuestionamientos dentro de la matemática más complejos, pero siempre se usa la lógica para realizarlos. Si le pongo 10 por 2 dividido 3, ¿cuánto es? Entonces la lógica le va dando también esa forma de poder resolver. Y se ocupa de estudiar los procedimientos del pensamiento que son válidos y pueden distinguirlo, la verdad o las falacias del mismo. Y es una ciencia formal que estudia la estructura o forma del pensamiento, por supuesto, del ser humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos para establecer tanto las leyes, los principios, que tengo que estar admitiendo ahí. Bueno, las leyes, los principios, pero que sean válidos para obtener criterios de verdad, o sea, para tener la verdad. De esta manera también hablamos sobre los principios lógicos. Entre ellos, se recuerda que hablamos, ¿cuál hablamos que discutimos que no era, pero sí entraba dentro de los principios lógicos? ¿Sería la razón suficiente o cómo era? A eso se le llama tercero excluido, entre otras que vimos. Y la que vimos, si nos recuerdan, es principio de razón suficiente, ¿sí? Pero entre ellos vamos a ver, en principio, esos principios lógicos supremos, podemos ver que son, entre ellos, 3 principios supremos: la identidad, la no contradicción y el tercero excluido. Y lo vimos en clase que algunos filósofos consideran que el de razón suficiente no lo es, pero dije que lo tomemos que sí, porque otros filósofos en la actualidad también está en parte de los principios supremos la razón suficiente, y lo vamos a ver más adelante.
Entre los tres principios supremos que le agregamos el cuarto, vamos a hablar de los 4 principios supremos, está la identidad, la no contradicción y el tercero excluido, que lo vimos en clase a qué se refería. La identidad es toda o es idéntica a igual a A. Por ejemplo, como lo vimos en clase, la silla es una silla, la computadora es una computadora, el foco es un foco, la mesa es una mesa, o sea, A es igual a A. De lo mismo que se habla, tiene igualdad en cuanto hablamos a la identidad, como un principio supremo de la lógica. De esa manera, pues nos vamos también a la no contradicción. La no contradicción es imposible que una cosa sea y que no sea al mismo tiempo. O sea, es como decir si es lo mismo A igual a A. De esta manera, vamos a ver. Es imposible que A sea igual a B y no sea B. Al mismo tiempo, en el mismo sentido, podemos dar un ejemplo. A y A, entre paréntesis. Una casa es totalmente blanca. ¿Y cuál que dijimos en la clase? Vamos a ver quién recuerda. Esa es desde la no contradicción. Tienen que tener claro. De identidad, no contradicción y la siguiente que vamos a ver. O sea que en el mismo sentido tiene que dar A y A, lo que es imposible que A sea B. Por lo tanto, vamos a seguir con A y A. Una casa es totalmente blanca. ¿Cuál será el otro I A? Que una casa no es totalmente blanca. Más o menos, pero todavía falta algo ahí. ¿Alguien más? Eso lo vimos en clase. Eso sí lo tienen que fijar. Sumativo, ustedes puedan tener más ejemplos. Por ahí creo que encontré algo que puede ser importante, que cuando terminemos esta, se los voy a enviar, pero le va a servir para los silogismos también. Cuando hablamos ahí ya, estamos hablando, una casa es totalmente blanca, están viendo al fondo. Una casa es totalmente blanca, pero no puede ser negra. ¿Por qué no puede ser negra? Porque es totalmente blanca. ¿Me entienden esa comparación? ¿Sí? Sí, es como decir en el A, la silla es una silla, pero al mismo momento podemos decir que no puede ser una mesa. La silla es una silla, no puede ser una mesa. La casa es blanca, no puede ser negra. ¿Me entienden? ¿Cómo es que se da en el mismo sentido? Pero como es contradictorio, lo vamos a hacer en forma contradictoria. Si decimos es blanca, no es negra. ¿Sí? Es totalmente blanca, no es negra. No puede ser negra. Si es totalmente blanca, no puede ser negra. Pero si les dijera es totalmente negra y blanca, no procede la contradicción. Porque tampoco va a responder, es negra y blanca. No. Entonces tendría que ser alguna parte es negra y alguna parte es blanca. Entonces sí puede ser negra y blanca. Pero en este caso una casa es totalmente blanca. Desde ahí está refiriéndose que no puede ser negra. Es totalmente blanca. Totalmente es que todo
la casa es blanca, no puede ser negra. ¿Sí? En el mismo sentido de la silla, que ya la vimos anteriormente, la silla es una silla, ¿sí? Pero al mismo tiempo no puede ser una mesa. La silla es una silla, pero no es una mesa. Que si bien la silla le sirve para muchas cosas, pero en la mesa principalmente no es silla. La silla es una silla, pero no es silla, sino no es una mesa, lo contrario. Lo que aquí, cuando hablamos no contradicción, es como decir, debemos decir lo contrario. La computadora es totalmente blanca. ¿Cuál sería la respuesta? La computadora no puede ser negra. Ahí está, así es. Así es. Y si en el mismo tiempo y en el mismo sentido, es decir, la silla es una silla, pero al mismo tiempo no puede ser. ¿Qué? Una mesa. Puede ser una mesa. Una mesa, un escritorio, todo lo que puede ser usado por una silla. ¿Sí? Una mesa, un escritorio. Entonces, esa es la contradicción que hay que decir. La silla es una silla, pero si vamos en el mismo, podemos decir tiempo y en el mismo sentido, la silla es una silla, pero en el mismo momento podemos decir que no puede ser una mesa, porque estamos hablando de una silla, no de una mesa. Estamos hablando totalmente que es blanco, entonces no puede ser negro, porque estamos hablando que totalmente es blanco, o sea, toda la totalidad aquí está. Entonces no puede ser negra porque es blanco. ¿Sí? Puede ser otro color. ¿Sí? Puede ser otro tipo de figura. Lo que yo quiero que comprendan que si es de una forma, no puede ser de otra. Esa es parte de la contradicción. ¿Sí? Si es de un color, no puede ser de otro color. ¿Sí? ¿Me comprendieron? De todos modos, les voy a mandar eso para que lo empiecen a ver al terminar este material, porque después entramos a los silogismos. Si lo lee, lo va a hacer más fácil entender después. Pero si no lo lee, ya no puedo hacer yo nada. ¿Sí? Esta es la no contradicción. Ya vimos la identidad, la no contradicción. Ahora es el tercero excluido. El tercero excluido lo vimos en clase. ¿Se recuerda? Juan está enfermo. ¿Cuál era la respuesta? Que siempre va a ser el tercero excluido o su contrario. Juan no está enfermo. Así es, así lo vimos en clase. Juan está en el carro, Juan no está en el carro, o sea, su contrario, la cosa contraria, o sea, de una manera positiva, de una manera negativa. Así hay que verlo, ¿verdad? Digamos, si hoy dijera, el doctor se va y está en clase, el doctor no está en clase, o simplemente no está en clase. O sea, son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, lo que es de uno es lo contrario de otro. Ese es el tercero excluido. O sea que entre dos cosas, una que afirme y una contraria. ¿Sí? El catedrático de filosofía no está en clase. ¿Cuál sería lo contrario? El catedrático está en clases. ¿Sí? Así es, o a la inversa. Lo pueden hacer, el catedrático está en clase, el catedrático no está en clase. Ese contrario es el que tienen que verlo en el tercero excluido. Que entre dos cosas, una que afirme y una contraria, no puede existir una tercera opción. Es A o A. Cuando hablamos de identidad es A igual a A. Cuando hablamos de no contratación, A y A. ¿Sí? Y cuando hablamos del tercero excluido es A o
A. ¿Sí? Entonces, desde ahí nos vamos. Juan está enfermo. ¿Cuál es su contrario? No está enfermo. ¿Sí? A es Juan está enfermo o A no está enfermo. ¿Sí? Por eso dice que no puede existir otra tercera opción. A está enfermo. A no anda en bicicleta. Ahí no cabe. Desde la lógica no cabe ese tercero excluido. Juan anda en bicicleta. Juan no. Juan anda en bicicleta, no está en bicicleta. Cualquier otro, pero siempre va a ser contrario. Pero no puede haber una tercera opción. Sobre lo mismo que inicia, tiene que ser lo contrario. No una tercera opción. Eso es entre los tres principios supremos. Más adelante vamos a hablar sobre razón suficiente. Entre los principios lógicos podemos ver que constituyen verdades primeras, evidentes o las mismas, a partir de las cuales se construye toda una cuestión normal, ¿sí? Del pensamiento, según la lógica tradicional. Dentro de una consideración más moderna o actual de la lógica formal, los principios lógicos serán dos preceptos o reglas operantes que rigen forma una correcta en el pensamiento. O sea, constituyen verdades primarias o primeras. El modo de considerar estos principios ha variado a través de la historia, porque si se dieron cuenta anteriormente, les dije que son preceptos que vienen de la lógica moderna. Por consecuencia, han variado a través de la historia, la lógica del pensamiento científico, pero la lógica formal ha incluido en la formulación 4 principios lógicos, aun cuando no es aceptado por algunos lógicos o que estudian sobre lógica, el principio de razón suficiente. Ese principio de razón suficiente, todo lo que ocurre tiene una razón, es decir, una razón de ser así. El catedrático no vino a tiempo. Si es que, mire, mucho tráfico, tiene una razón de ser así, porque es que no vino a tiempo. Ese es el principio de razón suficiente, por lo que para mí es válido y para algunos de estudian la lógica o los lógicos también no es válido. Antiguamente no lo tomaban como válido el principio de razón suficiente, pero sí es válido. ¿Por qué? ¿Todo lo que ocurre tiene una razón suficiente? Sí. Deme un ejemplo que puede decir y es una razón de ser así. ¿Por qué hay mucho calor? Estamos en verano. Es una razón así. O sea, es decir, que una razón suficiente es decir una razón porque es así. Y eso lo vimos en clase el otro. Que, ¿por qué está lloviendo? Porque estamos en invierno, dijo alguien ahí, un estudiante. ¿Sí? Ese es parte del principio de razón suficiente, que dentro de los principios lógicos o los principios supremos lógicos entran también. ¿Sí? Todo lo que ocurre tiene una razón, o es decir, una razón de ser así. ¿Sí? Todo lo que ocurre. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de los que ya les digo?
Todo lo que ocurre tiene una razón, es decir, una razón de ser así. ¿Está lloviendo? Sí, licenciado, porque es invierno. Entonces tiene una razón de ser así, porque es que está lloviendo en este tiempo. ¡Hala, qué calor! En la Semana Santa había un calor. Sí, licenciado, porque estamos en verano. ¿Sí? ¿Qué otro me pueden decir ustedes? Uno que me lo diga. No escucho. No escucho. El desfile licenciado, desfile de septiembre. ¿Por Sí. qué hay desfile en septiembre? Ujú. ¿Cuál es la razón de Porque, ser así? porque estamos en el mes de la patria. Porque hay desfile el 15 de septiembre. Ujú. Por nuestra independencia. ¿Cuándo fue? ¿Por qué la independencia? De acuerdo de que el país de Guatemala se independizó de conformidad con el 15 de septiembre de 1821. Entonces siempre va a haber una razón de ser así. Pero está bien, Sonia, así es. ¿Por qué hay desfiles los 15 de septiembre? Por la independencia de Guatemala. ¿Sí? ¿Y por qué existe independencia? Porque se dictó en el 21 el 15 de septiembre de 1821, cuando se declara la independencia de Guatemala. ¿Esto qué quiere decir? Que no somos dependientes de ningún país más. Antes habían las Provincias Unidas, entonces era toda Centroamérica. Hoy solo es Guatemala, no dependemos de nadie más. ¿Sí? Eso es la independencia. Muy bien, gracias por la... ¿Alguien más? Si se le ocurrió algo más. Para hacer que haya un principio de razón suficiente. En el principio de razón suficiente que tienen que acordarse que todo lo que ocurre tiene una razón suficiente, es decir, una razón de ser así. Solo con eso sepan, ya saben que es un principio de razón suficiente. No hay una más. No hay un ejemplo más. Bueno, entonces nos vamos a las características de la lógica. Dijimos que entre las características de la lógica es la formal, es abstracta, es universal, es aplicable y es sistemática. De esa manera podemos decir una de las características de la lógica, la formal, que es formal. Es una ciencia formal porque significa que se basa en las reglas y principios formales que utiliza para analizar y evaluar argumentos. En la clase elige, por ejemplo, el filósofo se basa en esos sistemas de reglas y principios formales, que lo que hace es llevar esa regla de principios formales para posterior llegar a analizar o evaluar argumentos sobre otro filósofo, sobre un tema principal que lleva el filósofo quien busca esos argumentos. De esa manera es que escucha los argumentos, los analiza y los evalúa. Entonces, eso puede ser que un filósofo como Sócrates, que les dije en clase, que en base a su experiencia puede ayudarme a mí en una investigación. Entonces yo evalúo los argumentos y posiblemente entre esos argumentos me puede ayudar algunos o varios para yo poder continuar con mi proceso de un tema principal para llegar al conocimiento científico. También entre los filósofos había discusión
de algún argumento que alguien quiere mantener su argumento, el otro se lo discute, se lo rebate y así se mantiene la discusión. Al final concluye. Pero si yo estoy discutiendo con alguien que tiene una experiencia total, entonces eso me puede servir a mí para lo que yo pretendo llegar a realizar en mi tema principal, desde mi lógica, desde mi razonamiento, desde la metafísica. ¿Se recuerdan todo eso? Que son los problemas centrales del pensamiento filosófico. Empezó desde la lógica, la metafísica y termino con la epistemología para llegar a mi conocimiento científico. Pero entre todo ello, antes de llegar al conocimiento científico, yo escucho argumentos de experiencia con otros filósofos para que me puedan aportar en mi tema principal. Eso es realmente esa característica que es formal. Además, nos vamos a la que es abstracta, que es otra característica. Es la lógica que ocupa conceptos abstractos como la verdad, la falsedad, la validez, y no se ocupa en temas específicos o de realidad concreta. Entonces, cuando es abstracto, no es una validez total, sino lo que se hace es que dentro de ese tema de abstracto, ellos tratan de buscar si realmente es verdad, es falso o tiene validez, porque al final no son temas específicos para establecer la realidad concreta. ¿Sí? Entonces se ocupa en esos temas de la realidad concreta, pero estableciendo si es verdad, es falso o tiene validez. ¿Sí? Eso es parte de las características de la lógica. Claro, un filósofo lo que busca es la verdad, pero como esta es una característica de la lógica que es abstracta, solo ve o analiza de acuerdo a la lógica de quien lo ve, el filósofo quien lo ve, si realmente es verdad, si es falsa o si realmente tiene validez para poder tomarlo como una realidad correcta o no. Sí, simplemente como un estudioso. Ah, sí, lo que dijo la señorita Elizabeth, pues sí, es válido, ¿no? O sea, yo no voy a argumentar que lo que usted dice no tiene ninguna verdad, es totalmente falso, es válido y que eso no le va a servir. Simplemente como un estudioso de la lógica, dentro de las características, hago ver lo que dijo Miguel Ángel es falso, lo que dijo Elizabeth tiene validez y lo que dijo Andrea es verdad. ¿Sí? Únicamente. Cuando nos vamos a lo universal, son principios de lógicas universales, por supuesto, y aplicables a cualquier sistema de razonamiento, independientemente de la lengua o de cultura en la que se utilice. Ahí es cualquier sistema de razonamiento que se agarre desde lo universal, puede ser aplicado a cualquier razonamiento, cualquier lengua que se tenga o cultura que se utilice. Ahí sí ya razonamos en lo universal. Si estamos en la cultura maya que les dije en la clase, pues se hace un razonamiento independientemente de la lengua que se hable o la cultura que se tenga, por lo cual se utiliza un razonamiento para establecer el mismo dentro del conocimiento científico o dentro desde nuestra conclusión. Sí, es verdad. ¿Sí? Porque un razonamiento es nuestra conclusión, ya lo vimos en clase, las lógicas, hacemos nuestro razonamiento y concluimos. Para eso nos sirve esa característica que es universal, que es aplicable a cualquier razonamiento, o sea, no específicamente a un razonamiento filosófico,
sino un razonamiento en cualquier lengua o cualquier cultura que pueda contribuir y establecer desde su razonamiento si es verdad. La otra característica es si es aplicable. Puedo decir que la lógica pues es una herramienta esencial que tiene muchas disciplinas. Lo vimos en la clase, en la matemática, la informática, ¿cuál más dijimos? La filosofía. Sí, muy bien, gracias Fernando. La filosofía, entre muchas áreas más, de entre lo que es aplicable de la lógica. Desde esa manera, pues llegamos también a la ciencia, a la política, a la ley, y evaluar argumentos y tomar decisiones. Desde lo que es aplicable dentro de la lógica hay herramientas esenciales o esas disciplinas que ya vimos, la matemática, informática, la filosofía, la ciencia, la política, la ley, etcétera. Eso es lo que nos hace es evaluar argumentos y tomar decisiones. ¿Sí? O sea, cuando es aplicable, tomamos toda esa lógica y esas herramientas esenciales dentro de las varias disciplinas que existen, de las que ya mencioné, y de esa manera vamos a evaluar argumentos y tomar decisiones. Si nos veamos a la vida común, los diputados van a crear una ley. Y en la clase le dije, por ejemplo, la de las tarjetas de crédito. Para eso tuvo que haber un razonamiento dentro de la ley, ¿sí? Pues puede ser política también, pero si lo vamos desde dentro de la ley, evaluaron argumentos, entre otros, que no, que eso no se considera, porque esto, el otro, que no sé qué. Desde la comisión del Congreso que mira sobre las normativas legales que se van a crear, la propuesta que se hace y las discusiones de diferentes argumentos que hubieron para su aprobación. Y posterior se tomó la decisión por mayoría y fue aprobada la ley de tarjetas de crédito. Asimismo, entre otras áreas, de igual manera, la matemática e informática, dentro de la filosofía, pues son áreas útiles para evaluar esos argumentos y tomar decisiones. Y por último está la sistemática. La sistemática, pues, es el sistema ordenado de principios, reglas que utiliza para analizar y evaluar argumentos. ¿Qué pasa? En la sistemática hay un sistema ordenado de principios y reglas que tienen que llevar todo ese procedimiento para llegar a analizar y evaluar el argumento. Ahí se evalúa el argumento si es válido, si no es válido, si tiene validez o es verdad. Desde la sistemática, pues, es un sistema ordenado que nos debemos ya llevar para establecer la verdad. No es de la lógica y el razonamiento de una conclusión, sino va más allá para establecer y evaluar esos argumentos si es viable, si es válido, si no es válido, si es verdad o si es falso o una falacia. Para eso sirve la sistemática. En la lógica también podemos ver que se estudian las leyes y principios que rigen el razonamiento válido. Desde ahí, si nos vamos a la sistemática, es parte de lo que se hace para establecer si el argumento es válido o no. Entonces, dentro de la lógica, existen esos razonamientos que estudian en las leyes y principios que rigen ese razonamiento válido. Y se desarrolla métodos para analizar y evaluar argumentos que también se utilizan sistemas formales de la lógica que representan y formalizan el razonamiento de manera matemática. ¿Sí?
Hay un razonamiento de manera matemática para poder establecer si es válido o no y se llega a esa conclusión. Les dije en clase, el hecho de hacer una raíz cuadrada va a tener una conclusión. Pero yo desde ese momento veo esa representación, esa formalización de ese razonamiento y establezco si es válido, si es verdad o es falso. ¿Sí? Eso es dentro de la lógica. También es una herramienta que vimos entre otras disciplinas, dentro de la lógica también, que utiliza otras áreas para ver esos argumentos, si son válidos, son verdaderos o son falsos, o son falacias. Cuando hablamos, ¿qué es la lógica? Pues es la ciencia, el razonamiento. Esa es la lógica. Si es cierto, atrás vimos la lógica entra desde la idea, ¿sí? También entra un razonamiento y llega a una conclusión. Entonces, también en la ciencia, el razonamiento en general, que se considera que la lógica, pues tiene un origen en la filosofía. Y así es. De esa manera, su aplicación, pues, está en las matemáticas. Sin embargo, se considera que la lógica, como una ciencia independiente, pues, en tanto su origen se dio paralelo a la filosofía, cuando les dije que la lógica nace paralelo a la filosofía. Por eso es de un gran aporte a la filosofía que contribuye a valorar esos argumentos, si son válidos, falacias o verdad, entre otras cuestiones. Por eso tiene ese origen paralelo entre la filosofía y la lógica. Y de ahí se pretende, porque recuérdense que para tomar un tema principal, empieza la lógica y hay un montón de interrogantes para establecer ese tema principal, para seguir con las reglas y principios y llegar a ese conocimiento científico. De ahí vimos también la extensión y la comprensión. La comprensión podríamos decir que es un conjunto de notas intangibles, o sea, es inmaterial. ¿Qué es algo inmaterial? ¿Qué es algo inmaterial para uno de ustedes? Con uno que me vea. Algo que no se puede palpar, licenciado, que no se puede Sí, tocar. así es, Fernando. Es algo que no se puede tocar. Esto aquellos que es percibido claramente por los sentidos. No es que se pueda tocar. Nos referimos, por ejemplo, a los sentimientos y a las emociones. ¿Dónde toca esos sentimientos y emociones? Eso es inmaterial, pero sí existe y cada ser humano tiene esos sentimientos y emociones. ¿Sí? El sentimiento de tristeza, alegría, de enojo, lo que quieran, pero también van correlacionados con las emociones. ¿Verdad? Según lo que pasa, hay una emoción en que cada uno de los seres humanos desarrollamos. Una emoción tranquila, mira, pues lo que le pasó. Otro no lo puedo, de verdad. Entonces, son emociones que cada ser humano tenemos. Entonces, desde la comprensión podemos decir que son notas intangibles desde lo material, desde lo inmaterial, perdón, solo estoy emitiendo, ahí está. Desde lo material, que nos referimos a esos sentimientos o emociones que no se puede tocar. Nos vamos desde la extensión, desde el concepto del hombre, que ya les expliqué en la clase, que antes, en la antigua Grecia y mucho antes todavía, después de la antigua Grecia, se tenía la concepción, el concepto, mejor dicho, el hombre general entre hombres y mujeres. Se fue separando y ahora pues se dice de hombre y mujer.
Entonces, en la extensión del ser humano, en el concepto del ser humano vamos a hablar, para así hablamos de los dos sexos, que es un conjunto de individuos, por supuesto. El ser humano es, pues, la extensión es un conjunto de individuos. De esa manera podemos también decir que es el contenido del concepto. El concepto es esto y el contenido es otro, ¿verdad? Es decir, el conjunto de notas esenciales o elementos que consta un concepto. Así como la comprensión del concepto, podemos decir que implica las notas esenciales o elementos que pueden dar el ser viviente, racional, social, etc. Esas son cuestiones desde la comprensión, pues decir, un ser viviente, racional, es social, siempre y cuando lo vamos a ver desde el punto de vista del ser humano. En este caso podemos decir que el concepto puede aumentar o puede disminuir, ¿sí? De esa manera, pues hay elementos, objetos que se pueden ignorar o restarle referencias o notas que consideramos y luego veamos que no existen. O sea, como referencias que uno considera que sí existen y posterior hallamos que no existen. Entonces, la extensión al final es un número de objetos que cae dentro de un concepto. En la clase formada por todos los individuos, objetos o sucesos, los cuales pueden aplicarse a un concepto. El término realmente de expresión o de extensión de un concepto, podemos decir que son términos únicamente de palabras, frases o signos que realmente expresan los conceptos. De lo contrario, las palabras no pasan a ser sonidos o combinaciones de sonidos. Para que el término del concepto se pueda expresar, la comprensión y la extensión del concepto, podemos decir, si en el concepto podemos expresarlo por una o varias palabras, por ejemplo, Ecuador, América Latina, el área de la producción industrial, a veces un mismo concepto puede ser expresado por dos o más palabras, distintas, por supuesto, que reciben el nombre de sinónimas, de igual significación, pero son dos o más palabras diferentes. Por ejemplo, idioma, lengua, habla, pues es lo mismo, solo que con distinta palabra. Esa es parte que debemos de ver desde la comprensión y extensión. La comprensión de un idioma, sí, es español. La lengua, pues es español, es maya, es ladina, es no sé qué, etcétera. Y el habla de igualmente. De esa manera es que está la comprensión y la extensión. La comprensión del idioma y la extensión de que se puede conjugar con varias palabras que yo les llamo sinónimo. Ustedes ponen ahí idioma, sinónimos, le va a salir varias cuestiones. A eso me refiero en la extensión de la comprensión, para hacerlo más comúnmente y más entendible. Cuando las mismas palabras sirven para expresar distintos conceptos, se llaman homónimas. De esa manera, igual un nombre. Por ejemplo, casa, habitación. Casa, también verbo de casar. Aquel se casó ayer. Ay, ¿cuándo se casa? Son verbos que se dan entre las palabras que se denominan que pudieran ser equívocas. Casa puede ser de casar, casa puede ser de habitación o casa, aquel se casa de casar. Entonces, unas mismas palabras pueden ser equívocas por otras, pero al final, en la extensión se puede llegar
a más sentidos de una misma palabra. Puede, en caso, conducir a un error si no se especifica el sentido de la palabra. Mire, casa, pero ¿qué? Pero si dice Estuardo se casa, entonces ya tiene el sentido de la palabra. Mientras no lo tenga, la extensión tiene muchos sinónimos o antónimos que puede expresar diferente a lo que no se dio el sentido para expresar a qué lo quería. Entonces, en la extensión, pues sabemos que es un conjunto de ser a lo que pueda atribuirse un concepto. La extensión se opone a la comprensión. Es totalmente cierto, porque la comprensión está de el idioma y la extensión ya lo ve como el habla, como la lengua, u otros más que se puedan tener como sinónimos o antónimos, ¿sí? O homónimos también, perdón. De esa manera es que Descartes en la materia de extensión se identificaba, lo cual es imposible, la existencia del vacío. Y Descartes se opone a la sustancia, es una como sustancia pensante, o sea, la mente, a la extensa de la materia. ¿Por qué? Porque hay una extensión sobre una o varias palabras que podamos decir. ¿Sí? ¿Me comprendieron esa parte, verdad? Para que puedan ver qué es la extensión y la comprensión. La comprensión con una palabra la pueden tener. El idioma. De plano, saber qué lengua, qué esto, el otro. Pero en la extensión ya le dice idioma, lengua, habla, etcétera, y ya nos abre más a qué se refiere. Si no tiene un sentido, no podemos entender cuál es realmente esa comprensión. ¿Sí? La extensión desde la lógica, pues es un dominio individual y innumerables que se pueden haber para poder explicarla con propiedad. ¿A qué se refiere la comprensión hacia la extensión? Para eso tenemos que saber tener las dos juntamente para poder llegar a esa comprensión. ¿Sí? Seguimos con Descartes, que nos dice que las cosas materiales declara y distinta, innata en nuestro entendimiento, que es causa en mí o ustedes todas las demás cualidades que percibo los cuerpos y la única condición que existe. Entonces, lo que hace ver con eso, Descartes es que yo puedo comprender sobre una palabra, pero no va a tener el mismo sentido si la extensión me dice al saber sobre esa palabra. Espero que me hayan comprendido, si no lo repetimos en la próxima clase. Feliz noche, ya tienen la próxima clase. Gracias, Lick. Estudiantes Adiós. y compañeros, Sonia, feliz noche. Gracias, Lick, buenas Catherine, noches. Fernando, feliz noche. Yanira, Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Evelyn, Gracias por su clase. Miguel, Jennifer, Adrián, Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Fer, Lick. buenas noches, Wenceslao. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lisbeth, Evelyn Orozco, Giovanni, Darling, Soemia, Emerson, entre otros. Feliz noche, estudiantes y compañeros. Nos vemos el viernes 1 de Espero que no haya mucho tráfico. Gracias.